¿Qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Les saluda el profesor Víctor Zárate Loaiza, presentando la experiencia de aprendizaje número 1, actividad 6 de matemáticas. Bien, jóvenes, para segundo de secundaria. Ustedes ya conocen la estructura del formato. Empezamos con el punto número 1, datos generales. Usted presenta sus generales de ley. El punto número 2, título de la situación significativa. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Jóvenes, señorita, no se olvide que para segundo secundaria el Minido está presentando la experiencia número 1, donde están las 14 actividades, ¿ya? Donde las áreas están articuladas. En este caso, usted se preguntará dónde está la actividad 4 y 5. La actividad 4 y 5 le corresponde a otras áreas. Nosotros, matemática para segundo secundaria, es la actividad 6, ¿sí? Bien, pasamos a lo siguiente. No se olviden que la situación significativa se mantiene, ¿sí? Pero el reto es diferente. La pregunta dice, ¿cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad una cultura electoral en beneficio de nuestra sociedad? Le hemos dado otra orientación a la pregunta de la situación significativa. Bien, pasamos a lo siguiente. Presentamos la bienvenida de la actividad número 6, ¿ya? El propósito, en el punto 3. Las estudiantes analizan las tablas de frecuencia elaboradas en la actividad 3 para extraer información relevante que permita resolver el reto y construir gráficos estadísticos. Estimados y estimadas estudiantes, los criterios técnico-pedagógicos se mantienen. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Es decir, estadística y probabilidades. Las capacidades se mantienen. Solamente la evidencia consiste en elaborar gráficos estadísticos. Y los criterios de evaluación también están ahí. Se mantiene. La competencia transversal, con su capacidad, con su evidencia, criterio de evaluación también permanecen igual, ¿ya? Bien, pasamos a lo siguiente. Punto 4. El título de la actividad 6. Elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. Hay lecturas, estimados, estimada, que tiene que leer, ¿ya? Ahora reflexionamos. Hay unas preguntas puntuales, debemos tener en cuenta, y luego viene una especie de conclusión, por decirlo así, ¿ya? Del preámbulo. En la parte de la reflexión hay una pregunta: ¿qué podríamos hacer para obtener información sobre la participación democrática en nuestra familia desde las tablas de frecuencia que hemos elaborado con los datos de la encuesta? Es una reflexión. ¿Qué se puede hacer? Y luego lo que se debe tener en cuenta: las tablas de frecuencias que elaboramos contienen información importante e interesante que podemos obtener cuando las leamos e interpretamos. En la actividad anterior, en la actividad número 3 de matemática para segundo secundaria, las tablas de frecuencia que se presentó, que se elaboró, se analizó, ¿no? Se interpretó. En estadística y probabilidades, las tablas de frecuencia, repito, los gráficos estadísticos tienen interpretación, ¿ya? Tienen un sentido. Bien, entonces, analizamos los datos organizados en la primera tabla de frecuencia que hicimos en la actividad anterior. No se olvide, hay que tener en cuenta la actividad número 3 en matemáticas para segundo de secundaria. Bien, pasamos al siguiente punto. Acá observamos la tabla de frecuencia que se trabajó en la actividad número 3. Ahí está la problemática, ahí está la estructura de la tabla, que usted ya lo conoce, que usted mismo o ustedes mismos lo han elaborado, ¿sí? Y después de la tabla, ojo, la tabla lo tienes que analizar, lo tienes que observar otra vez para que usted pueda responder las preguntas que vienen a continuación. La pregunta 1, ¿qué observamos en la tabla de frecuencia? Luego, ¿qué viene a ser espacios de participación en mi familia? ¿Qué representa el conteo? ¿Qué representa la frecuencia absoluta? ¿Qué representa la frecuencia relativa? ¿Qué representa la frecuencia porcentual? ¿Qué representa el total 15 en la frecuencia absoluta? ¿Qué representa la unidad en la frecuencia relativa?
que representa el 100% en la frecuencia porcentual. Jóvenes, la pregunta es de sentido común. Usted visualiza la tabla, analiza la tabla, interpreta la tabla y las preguntas se responden. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente punto. Reflexionamos. Ahora que analizamos e interpretamos los datos de las tablas de frecuencias, viene la pregunta, ¿cómo podríamos elaborar nuestros gráficos estadísticos? Y acá viene un pequeño contenido temático que dice así: existen diversos gráficos para presentar el comportamiento de los datos. Todo dependerá del tipo de variable. Hay que tener en cuenta. Para representar variables cualitativas podemos usar gráficos de barras circulares. Y para las variables cuantitativas podemos usar gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otras. Ya todo se puede hacer, ojo. Y luego dice lo siguiente, hay que responder unas preguntas. ¿Qué es un gráfico de barras? ¿Qué es un gráfico circular? ¿Qué es un histograma? ¿Qué es un polígono de frecuencia? ¿Sí? Y por ejemplo, acá nos está citando un ejemplo de lo que es un gráfico de barra, contenido temático que ustedes, estudiantes de segundo y secundaria, tienen que leer. ¿Sí? Por favor, hay que leer. Pasamos al siguiente punto. Bien, ahora te presentamos el procedimiento para construir una tabla de frecuencia. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. ¿Ya? Aquí lo que se requiere, estimados, estimada, que usted analice cada paso para que esto pueda entender cómo elaborar un gráfico estadístico teniendo en cuenta la tabla de frecuencia, ya que se ha presentado hace un momento. ¿Ya? Leer los pasos detenidamente. Bien, seguimos. Acá te presento de una manera gráfica el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Ya? En el paso 2, vea cómo se dispone la gráfica. El eje vertical Y el eje horizontal X. Repito, en el eje horizontal X ubica la categoría de la variable. En el eje vertical Y ubicas la frecuencia absoluta. ¿Ya? En el paso 3 vas a tener que ubicar en el eje X las categorías de la variable con sus nombres, y ahí lo estás viendo. En el eje vertical Y ubicas las cantidades de la frecuencia, los números mejor dicho, que también lo estás visualizando. Y en el paso 4 prácticamente realizas el gráfico. Y es un gráfico de barra, ojo, ya no se olvide. Bien, luego dice elaborar gráficos de barra para cada pregunta de la encuesta teniendo en cuenta las tablas. ¿Ya? Es el momento de autoevaluarte para reconocer nuestros avances y lo que requerimos para seguir mejorando en nuestro proceso de aprendizaje. Luego dialogaremos al respecto con nuestro docente. ¿Ya? Bueno, esta parte visualízalo, visualiza las gráficas para que usted pueda entender. ¿Ya? Y las recomendaciones del caso, no se olvide. Pasamos al siguiente punto. Bien, jóvenes, en el punto 6, instrumento de evaluación. Te estoy presentando la estructura del formato, ¿no?, de un instrumento de evaluación. Con respecto a la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ahí están los criterios de evaluación. Lo logré, estoy en proceso de lograr, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Repito, los criterios de evaluación. ¿Ya? ¿En qué consiste? Lo logré, estoy en proceso de lograrlo. Y viene la pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Y ahí está de manera vertical los criterios. ¿Ya? No te olvides, estimado estudiante, estimada estudiante de segundo de secundaria, que los criterios de evaluación se formulan en primera persona. Yo determiné, yo recopilé, yo procesé, yo presenté, yo propuse. ¿Ya? Hay que tener en cuenta la indicación. Bien, jóvenes, lo que se ha presentado es la experiencia de aprendizaje para segundo de secundaria en matemática, actividad 6.
Ya, experiencia de aprendizaje número 1, actividad 6, en lo que respecta a matemáticas. Bien, hay que tener en cuenta las indicaciones, la estructura del formato, los contenidos temáticos, las gráficas, visualízalo. ¿Ya? Las indicaciones también hay que tener en cuenta. Bien, jóvenes, se agradece su presencia virtual. Hasta la próxima.